Mesa. Diálogos con la comunidad artística. La Mesa. Hola, soy Álvaro Abit. Este es un programa más de La Mesa. Nos pueden escribir, ya saben, a La Mesa TV en Facebook, @La Mesa TV en Twitter. Nos pueden llamar también al 3030-5307. El tema Visa Interés es un tema muy interesante. En lo personal es un tema que me gusta tratar y que muy recientemente vivimos un festival de jazz en la ciudad. El tema es el jazz en Guadalajara, y para tratar el tema con expertos tengo invitados de lujo. Sara Valenzuela, mi queridísima Sara Valenzuela, periodista cultural. Periodista. Periodista. Pues en algún momento, pero más bien me considero más como promotora. Promotora, cantautora, conductora del programa Solo Jazz, del mítico programa Solo Jazz de Radio Universidad, fundadora y provocadora de Tónica AC, ¿no? Sí, bien. sí. Bienvenida. Gracias. Natalie Braux. Hola. ¿Cómo estás, Natalie? Muy bien, gracias. Clarinetista, saxofonista, compositora, fundadora del grupo de música Klezmer Scherle, activista, amante de la música, promotora, ¿no? ¿Qué más puedo yo sumar? Se nota cuando viene gente que admiro, ¿no? Y que quiero mucho porque siempre le pongo crema a los tacos. Saquen los tambores. Javier Soto, baterista, instructor musical, reconocido dentro del género musical jazzístico en la escena local de Guadalajara. Formaste parte del trío y del destacadísimo trío de Carlos de la Torre, ¿no? También este personaje histórico en la ciudad de Guadalajara. Pues ahora histórico, antes también. Sí, antes también. Sí, es como historia. Bueno, bienvenidos. Hablemos de jazz. Muchas gracias. ¿Existe el jazz en Guadalajara? Pues yo creo que sí, ¿no? Claro. A ver, Sara, cuéntame. Pues yo creo que el jazz existe en Guadalajara quizá mucho antes de lo que muchos imaginan, ¿no? Sí. Yo por ahí en algún momento estuve haciendo un sondeo con gente que tiene mucho tiempo tocando. Y me decían que, bueno, hay gente que tiene tocando jazz en Guadalajara desde hace 40, 50 años, o no sé si más, ¿no? Quizá ahora hay un auge mayor, es más notorio que la gente toca jazz, pero bueno, incluso cuando Carlos de la Torre estaba en el Copenhagen, era casi el único que estaba tocando de forma continua, ¿no? Pero sí hay jazz, músicos que están inmersos en el jazz, estudiando jazz, tocando jazz. Yo creo que tiene ya una historia larga, ¿no? ¿Qué opinas, Natalia? Yo llegué aquí en una primera vez para vacaciones en 96 y pregunté si había un club de jazz y, bueno, no hablaba español a la época, pero bueno, me explicaron cómo podía buscar en el periódico y el único lugar que existía como club de jazz era el lugar donde tocaba Carlos de la Torre, que se llamaba el Copenhagen. Me sorprendió mucho que una ciudad que estaba tan grande, claro, ya a la época tuviera solamente un lugar de jazz, pero venía yo de París, que también es una ciudad que por el número de músicos de jazz reconocidos como tocando jazz casi exclusivamente, hay muy pocos clubes de jazz. Entonces, bueno, y ya después este único lugar de club de jazz identificado como tal desapareció, cerró. Entonces, sí hay jazz, pero es una lucha, ¿no? ¿Cuándo cerró, ¿Cuándo cerró? Pues como hace después 10, ¿no? de la muerte de Carlos, ¿no? Poco después, es alrededor de 2002. Sí, como 10 años. Carlos murió en 2001, a finales de 2001, y meses después se fue Juan Liberopoulos, que era el dueño y promotor del jazz, realmente en ese momento en Guadalajara por mucho tiempo, y cerró. Había otro, ¿no? En Américas. Hubo otro. Si era del mismo año. Sí, Copenhagen. fue Copenhagen. Libre ahí. La idea fue una idea, un plan de expansión de Juan Liberopoulos, de tener más actividad en la ciudad. Entonces, por un momento en Guadalajara, en la ciudad, hubo dos grupos. Uno lo estuvo liderando Memo Olivera, Sí. con Edmundo Pérez en el bajo. Con Jorge Estrada. Y Jorge Estrada en el piano. Y el otro era José Luis Muñoz en el bajo, y Carlos de la Torre, y por un tiempo un servidor con él en la batería. Y en ocasiones cuando yo podía, me salía de uno y corría al otro para platicar con ellos o con alguno de ellos o con Mundo y hacer planes de que queríamos tocar rock
porque estábamos frustrados porque nada más estábamos haciendo jazz. El 99% de nuestro tiempo. Que ahora pasa al revés, ¿no? Es al revés. También comenzar a hacer jazz. Pero fue una época muy buena. Y nada más si me permiten, retomando tu pregunta desde si existe o no existe, o lo que yo viví de mi propia experiencia, mi memoria me dice que por lo menos en 1965 hubo un primer concierto de jazz aquí en Guadalajara, en un lugar que creo que se llamaba El Rincón de Toño Yáñez, por Avenida La Paz. Y el arquitecto León Íñigo, que es maestro de la Escuela de la Universidad de Guadalajara de Arquitectura, él hizo el primer concierto de jazz ahí en este lugar en 1965, es el dato que yo tengo. Quizás si rastreáramos y pensáramos en hacer un libro de la biografía del jazz en Guadalajara, podríamos poner esa fecha como el inicio, por lo menos, de una historia. Pues es el dato así duro que yo tengo, ¿no? De ese tipo de historia, ¿no? Que se van comentando. Que también en esos entonces en Guadalajara se vivió un momento importante para el rock, o estaba por vivirse un momento importante. Se estaba cocinando, yo creo que se estaba dando, pero estaba cocinando, no salía. Fue más bien propiamente en el 68, 69, cuando explotaron todas estas bandas de rock. O sea, el jazz que siempre todavía, pues. que todavía, pues sí, para entender el rock, como una célula contemporánea, claro. Ajá, bueno, pues sí, yo creo que es lo mismo. Sí. Es medio aventurado decir esto, pero creo que es lo mismo, porque son como ramas, ¿no? Son ramificaciones de pues si nos vamos hasta atrás, desde el blues, musical. ¿no? Desde el gospel. Desde la música antes, afroamericana, ¿no? Sí, de desde ahí antes. tiene todo. Pero el espíritu del jazz se permea en todos los atrevimientos de la música popular contemporánea, ¿no? Por lo menos el espíritu. Yo creo que sí. No yo sé si creo la que sí. estética, pero el espíritu del jazz sí. No, yo cuando escucho rock, yo veo el swing y lo escucho el swing, y si no tiene swing, como que no me prende, no me dice nada, ¿no? Sí. Pero yo no llegué a Guadalajara hasta finales de los 70s, en el 79, y yo me enamoré de la ciudad. Sí. ¿Tú de dónde vienes? De Sonora. Yo crecí en Sonora y tenía la oportunidad de estudiar en Estados Unidos o acá, y era una atracción terrible conocer México, porque crecí en la frontera y la frontera es otro México. Sí, claro, es otro México. Entonces, sí es tenía México ese... de cicatrices, ¿no? Sí, Las fronteras siempre son es una otra historia, es la otra historia. Pero llegué acá y justo, ¿quién está tocando en dónde? ¿Qué es lo que está sucediendo en esa ciudad? Sí. Y por ahí me dijeron, hay un lugar, y ese lugar era Copenhague también. Entonces, yo me aventuré una noche que andaba por acá visitando la escuela de música. Ajá. Y me encontré este bar nocturno con este trío de músicos profesionales. En aquel entonces el estándar era traje de 2 piezas, corbata, claro. y poniendo el alma y swingando, y entonces yo dije... La ciudad grubeaba entonces ahí. Estamos hablando de un espacio que sin lugar a dudas fue como un epicentro. Vamos a partir para seguir contando la historia. Nos vamos a un corte. Esto es La Mesa TV. Estamos de regreso en unos segundos, quizás minutos. La Mesa. La Mesa. Sí, pero... Estamos de regreso en La Mesa. Estamos hablando de jazz en Guadalajara. Sara Valenzuela, Javier Soto, Natalie Braux. ¿Cómo se dice Braux? Como tú quieras. Yo quiero. Oigan, también los que nos están escuchando en radio, porque siempre los olvidamos, luego la tele y las cámaras nos ganan. 96.3 en FM, 630 en AM, y C7 TV en la televisión, en internet, www.c7jalisco.com. Pues creo que se me adelantaron a la otra pregunta que les quería hacer. ¿Alguien piensa en Guadalajara cuando piensa en jazz, en el mundo o en México? ¿Alguien dice, me quiero ir a estudiar jazz a Guadalajara? ¿O quiero ir a tocar jazz a Guadalajara? ¿O quiero ir a escuchar jazz en Guadalajara? Yo creo que ahora sí, es muy reciente. Incluso ahora que tuvimos el Encuentro Internacional de Jazz, gente que venía de México decía, ahora estamos volteando a ver qué pasa en Guadalajara. Hay bandas que están haciendo cosas interesantes. Ahora quieren venir a tocar a Guadalajara, porque además ya hay un público bastante nutrido, ¿no? Sí, Lo claro. ves en los conciertos. Yo creo que siempre ha habido público, pero ahora ha crecido, es mucho más diverso, porque también en el Degollado, yo a algunos conciertos también preguntando,
creo que vino Oscar Peterson, como figuras emblemáticas del jazz que sí vinieron a tocar aquí al Degollado. Pero bueno, sí habla de que hay un público, pero eso comentaban y me gustó el comentario, ¿no? De estamos volteando a Guadalajara, ¿no? Y eso es muy bueno. Y sin lugar a dudas, el jazz también es un hecho artístico de nicho, ¿no? Sí. Pretender el gran público para el jazz. No, eso no va a suceder. No. Creo que es inocente, ¿no? Lo que sí es que, como todo nicho, tiene sus exigencias. ¿Ustedes creen que lo que le ha faltado a Guadalajara es esa exigencia para que el jazz cobre sentido más allá de un lugar y se permee en la comunidad musical y en el público de nicho en Guadalajara? O sea, ¿por qué sigue siendo tan complicado que exista un lugar y se sostenga con este hecho escénico? ¿Por qué creen que suceda, que sea tan difícil? Yo creo que en general el problema básico es la falta de continuidad, y no nada más en el jazz, en cualquier expresión artística. O sea, si tú quieres que la gente vea ballet o que escuche una filarmónica, bueno, pues tienes que estar constante y ofreciéndole al público todo el tiempo oferta, o sea, eventos, ¿no? Y consistente además, ¿no? O sea, Claro, o sea, no te sirve de nada que hagas un gran festival, pero bueno, no pasa nada en 5 años. Que eso creo que sucedió mucho por muchas razones, ¿no? Yo cuando empecé a hacer el programa, que fue en el 90, me acuerdo obviamente de los Copenhagen. El 90, Sara, perdón que me interrumpa, En pero de el verdad. 90, empecé muy chica, como a los 6 años, no es cierto. Sí, fue cuando yo entré a trabajar a Radio Universidad, y que la historia le he contado miles de veces, Sí. que fue una trampa mañosísima de Pepe Quesada y de Beto Rosas, porque me dijeron que la conductora, que era una chava que estaba muy entendida en el jazz, Rocío Larrauri, que se fue hace muchos años a vivir a Canadá. ¿Que se iba un rato y regresaba o qué? No, dijo, yo me voy a Canadá. Entonces, ahí les dejo el changarro. Ok. Y yo estaba haciendo otro programa que me había invitado a hacer el Cheyo del ITESO, saliendo de mis pinillos en la radio. Y de repente me dijeron, oye, ¿no quieres conducir solo jazz? Dije, no, yo de jazz solo sé quién es Charlie Parker y Billie Holiday. Párale, no tengo competencias reales en el jazz. Me dijeron, no te preocupes, solo queremos la voz. Y aquí hay todo un equipo que te va a dar información. Nunca pasó, me dejaron a la deriva, me sentí perdida. Y eso te forzó entonces No, bueno, yo me moría del horror, que me hablaba Cipriano y me decía, oye, ¿qué te parece si te presto unos discos de Ornette Coleman? Qué buena onda, Claro, Cipriano. que eso fue increíble, porque podrían haberme dicho, oye, tú no sabes nada, quítate de ahí. Y al contrario, encontré gente que te decía, aportó. queremos que el espacio siga, así que te vamos a ayudar. Empecé yo a indagar, había una buena fonoteca en la radio, pero bueno, así fue, ¿no? Como empecé yo el programa. Y había unos ciclos, por ejemplo, que hacía el Instituto Alemán, que fue muy constante, como unos 8 o 10 años, ¿no? Sí, ahí tuvimos el gusto de participar también. En el con Patio de los gente. Naranjos, en el... También hubo un momento, pues, un festival Carlos de la Torre. Claro, pero eso Y fue después, ¿no? fue después, sí. Eso Sí. fue Yo mucho ya ni después. siquiera estaba. Y es más, ahora que traes el tema de los festivales, yo tengo esta idea de algún festival que se hizo con Carlos de la Torre en vida, y si no mal recuerdo, yo tocaba con él y nunca nos invitaron, entonces... sí. O sea, el Festival de Carlos de la Torre, ¿no lo No, invitaron? no era el festival, fue un festival de jazz. Ok. Entonces, no, es algo Pero- que se gesta a veces entre nosotros. Sí, y también, claro. también hubo un momento, un festival de jazz en el Museo Regional. ¿Se acuerdan de eso? Yo toqué allá con Bacanora. Solo estuve Claro, tantos años Bacanora, fuera que era un no grupo me también acuerdo. que tocaba Sí, claro. mucho. Sí, ¿no? y Pues, tocamos. pues hubo cosas, en su es decir, momento. hubo ¿Tú estabas en cosas, Bacanora? pero no es Pues así sí. como... Es desde Tónica, finalmente, que hay mucho más regularidad en términos de esta organización de seminarios y de conciertos y de festivales, empezando como más chiquito hasta el evento de este año, que fue una cosa enorme. Sí, está uno realmente muy padre. Sí. Lo que yo quería, porque yo siempre me quedo con las cosas atrás, yo creo que desde que cerró este famoso lugar, el Copenhagen, a lo mejor lo que se hizo entonces es que las personas que tocaban jazz empezaron a buscar por otras partes dónde podían tocar. Y yo lo que he visto es que, bueno, de una parte había una programación de jazz en este lugar que se llamaba el Haus der Kunst, con Helmut Kohl. Y ya después había, no sé, restaurantes donde podías tocar. A lo mejor no podías deschongarte. Claro. Eso sí, porque normalmente pues con el jazz hay un poco esta noción de que te explayas y indagas Sí, y en la esta línea improvisación. divisoria en el que jazz también participa como música de ambientación, que es peligrosísima, ¿no? Y Que así fue muchos años. Y que fue durante Y que un Y que sigue sigue siendo, siendo, ¿no? Sí. sigue siendo. Sí. Sigue siendo. Yo Pues, cuando ese es un hecho. empecé a hacer las sesiones de solo jazz fuera de la cabina, que eso fue en el 93, que empezamos en el Calavera, que el Calavera ni siquiera era un sitio adecuado para tocar, pero el Che
se prendió y fue increíble porque duramos 3 años. Cada miércoles o jueves se hacía una sesión. Ahí. Y los grupos, yo creo que con lo que decía Natalie, los grupos estaban buscando un sitio donde realmente la gente quisiera escuchar jazz y no fuera eso de ay, pues ahí toca bajito la chica de Ipanema y no me molestes porque estoy ligando, ¿no? Claro. Y la gente venía al Calavera, que además el ambiente era como, es un bar, es como buena onda, es más under, y realmente empezaron a escuchar las bandas, ¿no? Pero, no, en 2093 no, fue en el 2003 empezamos a hacer eso. Y de ahí que el Candela, que otros lugares, ¿no? Como que empezaron a apostar un poco por el jazz, ya no tanto con esa mentalidad de que era un grupo que medio se vea allá detrás de un pilar, ¿no? Sino dándole un poquito de protagonismo y así ha seguido, ¿no? Pero hay de todo. Yo empecé aquí, aparte de unas cositas que hice con un grupo versátil, pero después empecé a tocar en un restaurante francés, donde empecé a tocar con Beto Rivera y con José Luis Muñoz. Y así empecé a tocar aquí jazz, así en un restaurante. ¿Cuál es el lugar del jazz ahora? Pues hay un lugar del jazz. Pues mira, el primer piso, ¿no? Primer piso. Porque toda la programación es de jazz y porque es diario, ¿no? Claro. Entonces es algo que DJ ningún otro lugar también tiene, ¿no? Y entonces, ¿podemos hablar de un público para el jazz en Guadalajara consolidado? ¿O son los mismos? ¿Siempre crece, no crece? Sí, ¿Somos los mismos? Yo creo que hay ¿qué pasa? en mi opinión, hay muchísima gente nueva. Sí. Y en mi opinión, seguimos siendo un grupito muy cerrado de gente. Y mi impresión es esta, porque cuando voy a lugares como André Breton, que también de alguna manera contribuye muchísimo con nuestro quehacer musical, veo mucha gente nueva. Claro. Y después, cuando frecuento conciertos de gente que viene y que admiro, veo a la misma gente, amiga vieja, ¿no? Y dice, hey, ¿cómo estás? ¿No? Fulana de tal, ¿no? Will o Natalie o... Pero no, entonces, yo sí creo que ha crecido el público. Obviamente los que nos gusta el jazz desde hace muchos años, ahí vamos a estar, ¿no? Si dices que Sí. es el mismo público, los músicos, ahí están. Pero a mí sí me ha tocado ver gente que a lo mejor es la primera vez que va a un concierto de jazz, como pasó ahora en los conciertos de Sí. Tónica. Yo preguntaba, ¿y tú por qué viniste? No, lo escuché en la radio y dijeron que era bueno y vine y me encantó, ¿no? Nunca había oído esto, pensé que el jazz era aburrido, pensé que era... sí, bueno, y estas sus posiciones es todo lo que es, ¿no? En realidad es una música increíblemente amigable, digerible. Es difícil el concepto Odio para esta nosotros. palabra. Es Digerible, quítala, por favor. el sentido original del género fue entretenedor, 100%. Sí. Popular, la raíz Y, del popular. y Sí, es, popular. es popular 200%. Entonces son las raíces. A través de los años es cierto que ha cambiado el lenguaje. Sí, porque se ha vuelto también una música popular con cierto rango académico. O sea, no cualquiera Depende quién absoluto toca lo jazz. toca ¿no? también. Sí. Claro, es que yo siempre digo que tocar jazz se requiere de un gran estudio y hay una complejidad Sí, en técnica, la música. ¿no? Claro, sí, porque es un no cualquiera. rompimiento Claro. de la manera natural de tocar. Por Pero decirlo de alguna para el manera. escucha no hay esa complejidad. Es No. como cuando vas a ver, No. ves un cuadro de un pintor maravilloso con la técnica. ¿A mí qué? ¿A mí me dice algo o no me dice nada? ¿no? Claro, Es así. claro. Y en un punto mucho antes de esta parte académica, ¿no? que tocamos, también lo crudo y real del género se gesta así, no es con gente que sabe de séptimas y de novenas y de tres. No, es gente que sabe de latidos. Es gente que creció. no más. Sí. Alguna oportunidad tuve una charla con Elvin Jones y es desgarrador escuchar a alguien cuando te dice crudamente frente a otros académicos. Y bueno, académicos, imagínate con toda nuestra formación y nuestros hogares y nuestra cultura, y que alguien que diga, se siente enfrente, que es historia, y dice, pues, yo no sé, no, agradezco que vengan a verme, pero yo crecí en los burdeles con las... Y habla tal cual, ¿no? Como es, cosas que para nosotros son fuertes. Para mí no realmente, pero sí estaba mucha gente alrededor que se estaba diciendo, ay, es que está diciendo este amigo. Pues sí, es la historia del principio, ¿no? Y lo es todo. Ni eso está excluido, Claro. ni lo otro que fue lo que dio raíz y principio a este gran y noble movimiento, ¿no? Que además es Este género. un género que, perdón, que te Sí, sí. interrumpe, que disfruta mucho el que lo ejecuta. Sí, ¿no? eso Hay momentos en los que yo volteo a ver al público y luego volteo a ver a los que están arriba. Y la emoción de los que están arriba cuando tocan jazz no es tampoco una constante en otros géneros.
porque se requiere de una conexión por el tema de la improvisación, sui generis, ¿no? Sí, y muy entonces fuerte, lograr ese match con el otro, con el colectivo pequeño que se genera en el escenario, creo que en el jazz es profundamente notorio. Sí. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, claro. Sí, Es muy significativo, es importante y supongo que los primeros que lo notamos somos los que estamos en el escenario, y ¿no? Si te disfrutamos. conectas Exacto. o no te conectas, ¿no? Si hay... Que finalmente todo esto de la improvisación es como una composición instantánea, Sí. donde la persona que está soleando está como componiendo, pero también los que están acompañando están haciendo todo lo que en otras músicas sería, ¿no? El arreglo. Sí. Pero Sí, eso sí. también es un arreglo instantáneo y tiene que haber Simultáneo una con información. conexión enorme, ¿no? Ajá, Y sí. una confianza y no sé, es la cosa maravillosa de tocar juntos, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que como resultado de esto, de alguna manera, sí existe el jazz en Guadalajara, a pesar, ¿no?, Sí. de los pesares. Está vivo y lo seguimos viendo y se sigue gestando. Y en la manera y medida que damos esto que menciona Sara y que en algún momento lo compartí contigo anteriormente sobre la necesidad de continuidad Claro. de este tipo de actividades en nuestra ciudad, es que esa exigencia pues se da cuando la gente está nutrida, cuando tiene un punto de referencia y creo que pues con medio difícil, pero se está gestando. Yo también ¿no? creo que se está gestando y que sin duda en las nuevas generaciones se nota, ¿no? En las escuelas de música comienzan a Sí. querer buscar el jazz, no nomás porque está en el programa, sino porque De hecho, está no pasando está el en el jazz en la programa. ciudad. Sí. Vamos En a la regresar escuela de música. en unos segundos a la mesa, estamos hablando de jazz en Guadalajara. El tema de las nuevas generaciones y el jazz me parece que también es importante. Estamos de regreso en unos segundos. Esto es La Mesa. La Mesa. La Mesa. Poder tocar y... Estamos de regreso en La Mesa hablando de jazz en Guadalajara. Las nuevas generaciones. Ahora que me ha tocado vivir este proceso en la escuela, en la ULM, me doy cuenta que cada vez son más los chicos que quieren jazz. A lo mejor no tienen ni idea de lo que implica lo que dicen cuando lo dicen. ¿A qué creen que se deba? Porque lo veo por lo menos en los pasillos de la ULM y me sorprende. Porque yo, pues, a mí me decían Álvaro Arritmia en la escuela, imagínense. Yo creo que tengo alma de jazz y tampoco me di cuenta. ¿Qué creen? ¿Creen que está pasando o nomás soy yo que me choreo a mí mismo? Yo creo que es una necesidad, nata de todos nosotros cuando estamos jóvenes, Sí. de crear, de hacer cosas nuevas. Y yo creo que es una necesidad. Y el jazz es de creación nuestra antes que juventud. recreación también, ¿no? Es todo el tiempo creación. Y el jazz y la referencia de que el jazz es creación, es creativo, es de, bueno, pues déjame aventurarme en eso. Y tal vez sea más fácil ahora, porque antes los géneros estaban muy separados, no sé si recuerdan, Sí. Sí, ahora en los todo está 60, mezclado. 70, todo estaba muy dividido, los bluseros allá, los A mí lo que me yaceros ha acá. pasado- Y los por adentro otro de lado. los yaceros también con sus divisiones. Claro. Sí, claro. En París Absolutamente. era una Respeto. guerra, pero terrible, ¿eh? México Entre los es del muy New Orleans, entre los boppers, Sí. los New Music y los... Sí, sí, no, sí, sí. todo el mundo se Yo me recuerdo ir dividía, ¿no? yendo a escuchar jazz en la Ciudad de México cuando vivía ya aquí en Guadalajara y sí me detecto ahora que en el escenario hay gente muy joven, Sí. ¿no? Que en algún momento era como este prejuicio de que pues, la música de jazz podía ser interpretada por gente mayor de 40 años, ¿no? Por lo que implicaba el estudio del jazz y todo. Pero ahora veo Pero eso- cantantes, muchas chicas cantantes en los 20, ¿no? Sí, en sí, los sí. 10 y algo, Sí. que yo no lo veía tanto. Entonces también Pero por eso, nunca eso me fue. habla que hay generaciones nuevas, ¿no? Bateristas queriendo como usar recursos mucho más valientes que tienen que ver con recursos Oye, rítmicos. sí, del hoy en jazz, día- ¿sí o no? Siempre, como que siempre nos hubo estamos yendo a los mezcla de edades. Sí. En el jazz siempre has visto bandas donde hay... Tony Williams empezó Ajá, a viejos tocar jóvenes. a los 17 Claro, años. todos los que tocaban con Miles en los 70s. Ajá, fueron... Sí, es Brad Mehldau, siempre entre es algo, ellos, al sí. contrario. Es algo natural Es dentro del algo género. más que en quizá otros géneros donde todo el mundo está joven, ¿no? En el jazz siempre hubo unos como que somos más los jóvenes y otros que forman y que dan y que no sé, como todo es, precisamente tú hablas de las cantantes, ¿cuántas cantantes no han estado formadas por el líder de una big band, ¿no? Billie Holiday, No, de muchísimas. Sarah Vaughan, Claro.
Ella Fitzgerald, Pero- toda esta gente, ¿no? Y es lo mismo ahora. El mismo José Luis Muñoz es un ejemplo aquí de alguien que ha formado a no sé cuántos guitarristas aquí. José Luis Muñoz, para los que no Información. estemos familiarizados con él, que seguro es la gran mayoría, es un tapatío nato, junto con hermano de Manolo Muñoz. Él en un momento dado optó por caminar por el jazz, Por el conoció jazz. a Jorge, a Y el Carlos. hermano de Johnny Laboriel, mira, esas generaciones. ¿no? Co- Qué claro. gracioso que dos de la misma... Conoció a Carlos de la Torre muy joven, empezó a trabajar, fue el bajista, no fue el único, pero definitivamente fue el más querido y el más cercano a su vida. Y de alguna manera a él le debo mi experiencia con Carlos de la Torre, porque cuando Carlos regresó a Guadalajara, Carlos pidió una sugerencia y José Luis puso mi tarjeta, ¿no? Ok. Y él me sugirió. Entonces, cuando se terminó esto de Copenhagen, justo lo que tocó Nathalie, empezamos, ¿no?, a buscar campos de trabajo en otras áreas, como lo que hemos sido músicos de la clase trabajadora, ¿no?, lo que hemos conformado, ¿no?, el ambiente del jazz. Y entonces empezaron a acercar mucha gente nueva y ahora hay muchos chavos ahí que están tocando y que este cuate, ¿no?, de una manera muy intuitiva y muy noble y muy amable está haciendo escuela ahorita, ¿no?, tal cual, ¿no?, como estamos hablando, y es formidable. Compositores de jazz. ¿Aquí? ¿Hay? Sí. Sí, como sí no, hay. claro que sí. Y por ejemplo, Cuéntenme, a ver. bueno, Tom Kessler es un músico tapatío que está ahora en el DF, pero bueno, es un músico que como compositor es bastante prolífico. Yo la última vez que lo escuché fue en el ciclo Alterna Jazz, un ciclo que estuve curando allá en México. Y la verdad que me gustó lo que está Sí, compone haciendo. muy bien. Sí, claro, bueno, Nathalie es compositora también. Hay Pues Nico Díaz. Nico Díaz también. Humberto Rivera es Beto un, Rivera es un es- pianista local, jazzista. Willy Zavala. Willy Zavala Zavala es también. excelente, sí. Jorge Estrada Jorge Estrada es un tremendo gran, pianista. gran músico. Ahora, ¿los interpretan? ¿Alguien interpreta a esos compositores más allá de ellos mismos? Porque el trabajo del compositor de jazz me parece que es importante, ¿no? Porque es una característica que casi siempre llega con delay. O sea, el compositor de jazz es interpretado no en tiempo real, sino... ¿No? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. O sea, en la historia ha pasado mucho. Que como que al compositor de jazz no se le ve cuando está en el proceso de composición y es por lo general él mismo el que se interpreta. algunos Pues los corren la grandes, suerte, pero sí. los muy grandes. Yo creo que el caso de eso- los nuevos... No, yo no sé no. de nadie que esté tocando la música de Willy o de Tom o de ¿Y no creen que Nico, sería o- importante, interesante quizás el Sí. hacer un acervo de la composición del jazz en Guadalajara Sí, y que también totalmente. nosotros mismos o ustedes mismos, porque yo no soy un buen músico, la verdad, yo soy un artesano de canciones, siempre lo digo, se interpreten y se compartan? ¿No creen que es importante para forjar movimiento también? Sí, de hecho es chistoso porque como que tocamos la música de los demás en conciertos, eventualmente grabamos con ellos, pero es cierto que ya después no integramos necesariamente estas composiciones en nuestro A nuestro repertorio. repertorio. Y sí, es una lástima. Sí. Pero también Pues, siento que es un proceso como de natural. maduración de la misma pieza, ¿no? Sí. Probablemente muchas piezas de Charlie Parker no se tocaron hasta 10 años después y se siguen tocando, ¿no? Miles Davis es como, hay como en el jazz autores obligados, ¿no? Que si vas a tocar un estándar, bueno, hay unos que son como los clásicos, ¿no? Claro. Pero no sé, yo conozco músicos tapatíos que no necesariamente hacen jazz y que desafortunadamente para poder ser tocados y ser considerados y que les pidan composiciones para, ya sabes, esta música que hacen a pedido para orquestas y todo eso, Sí, por se encargo. han tenido que ir fuera, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de Carlos Sánchez, ¿no? Sí. El hermano de Alfredo, que es un gran compositor, tiene veintitantos años fuera. Cuando intentó volver, pues encontró un terreno muy árido para lo que él hace, ¿no? Que no es jazz, es música contemporánea, ¿no? Y bueno, Sí. y a él sí le tocan su Sí. música y se la graban y todo. Sí sería interesante, ¿no? Pero también creo que y no estoy para nada diciendo que no tengan el nivel las piezas de los músicos que estamos diciendo, pero bueno, también creo que sería como el proceso natural de desarrollo de un músico, ¿no? El que llegas a un punto en el que tus piezas son tan buenas y tan perfectas y yo qué sé, que marcan un Sí, estilo. que es imposible no interpretarlas. Es que yo creo que también un músico tiene cierta, en su vida profesional, yo creo que vas encontrando una voz propia, ¿no? Y a lo mejor eso se lleva 10 años y a lo mejor a alguien le toma 40 años, ¿no? Cuando oyes una pieza y dices, es Miles, ¿no? Claro. No me queda duda de que es Miles en cuanto toca la primera nota con la trompeta. Productores
Porque también hay otra cosa que creo que había que apuntar, las producciones de jazz en Guadalajara. Son independientes y Sí. pocas tienen un productor detrás. Yo también lo creo. Pocas. Y sí creo que la función del productor en un acto creativo tan creativo, Es importantísimo. tan explosivo, requiere de esta contención creativa también, ¿no? Claro. Podría parecer una contradicción, pero a mí lo que me pasa lo mismo con la canción de autor. De repente vas y te encuentras con alguno que no te aburre, ¿no? Que es muy complicadísimo encontrarlos. Pero cuando lo encuentras, la sorpresa es que cuando compras el disco, no pasa en el disco, ¿no? Y lo transfiero a otros géneros en el nivel de creatividad ¿Cómo y que de no pasa? exigencia. No, le pones play y no, esta emoción se queda corta. Ok. ¿Me explico? ¿Qué creen que pase con las producciones discográficas de jazz en Guadalajara? ¿Hay movimiento, no hay Pues, movimiento? ¿Hay productores, yo hay creo que estudios? Cada vez graban más, ¿no? Yo creo Sí. que yo trataría eso uno a uno. Sí. Porque estoy de acuerdo contigo, hay cosas que yo he escuchado de gente propia y no me llenan, no me gustan. Sí. Pero hay algunas otras que sí. El caso de Tom es uno de ellos. Sí. Yo he escuchado su material y se me hace muy propositivo y válido, Claro. con muchos elementos ahí muy sofisticados, muy bien hecho. Es un muchacho que está haciendo muy buen trabajo. Pero ciertamente no es el único, pues El problema también a mí se me hace es que es un problema donde siempre tenemos que contar con apoyos, bueno, tipo becas. O propios, para ¿no? que O puedan propios. ser. Claro. Sí, claro. Entonces, a momentos, el problema para mí es que finalmente, yo veo, hay gente, hay un señor francés, por ejemplo, bueno, ok, muy conocido, pero Michel Portal, ¿no? Que es un gran clarinetista, pero es un gran compositor, etcétera. Este señor hace más o menos un disco al año. Y cada disco es diferente. ¿Por qué? Porque pues no sé cómo lo produce, la verdad no sé cómo, pero estoy segura que recibe apoyos y etcétera, etcétera. Y entonces está como, tiene la libertad, ok, ya, esto ya lo hice, etcétera, toco los conciertos para promover este disco y mientras estoy pensando en lo el que sigue. Claro. Y siento que a momentos de lo complicado es que nos estancamos un poco porque estamos tocando las mismas piezas del disco fulano Claro. de hace años. sí. Sí, y que el ¿No? nivel de autocrítica, que yo lo pongo un ejemplo para todos los géneros, el que tengamos prácticamente ausencia de productores artísticos Sí. musicales en Guadalajara Sí. tiene que ver con lo complicado que es para nosotros la autocrítica, ¿no? O sea, yo lo planteo como una problemática general, ¿no? Y se los pregunto a ustedes en un mundo en el que desconozco. Si hay este ejercicio de autocrítica, si se meten a los estudios e invitas a un colega que te ayude a producir o por lo menos a tallerear los procesos creativos de cada uno, A o veces. creen que ese proceso todavía nos falta. Yo creo que ese proceso debe de existir Debe siempre, de existir porque siempre. siempre es importantísimo la visión externa. Siempre. O sea, tú puedes llegar, es que mi canción va así, digo, y yo te lo digo yo no hago jazz, estoy más hacia en el lado del rock y del pop, y la verdad es que siempre he contado con un productor y para mí ha sido vital. Sí, porque hay cosas que tú no ves, Que además tú no oyes, ¿no? exactamente. Y alguien que sabe que tiene la visión y te dice, oye, incluso cosas muy tontas, ¿no? Como en lugar de irte para arriba en esa nota, trata abajo y extiende más un poco la melodía. Y lo haces y dices, es una tontería, pero hace la diferencia pero está y fluye. Y en Las el jazz, estructuras. digo, estamos hablando de que hay productores en el jazz desde hace mucho, no es una cosa No, claro. nueva, de No, moda, no, ¿no? para O sea, nada. Teo Macero, toda la gente que produjo con Miles, Sí, sí. siempre hubo grandes productores, ¿no? Y ese Bill lo- Frisell, Yo sé podemos que hablar de uno en Guadalajara. Hubo un productor. ejercicio así. Yo puedo hablar de Jerry Rosado en México. Sí. Y sé que hubo un disco de Raúl Carillo con Alejandro Meludis. ¿Quién era el tercero? El bajista, no me acuerdo. Y que era un proyecto de piezas de rock, pero Era jazzeadas. Vico, el bajista. Vico. Sí. Y el productor fue Agustín Bernal. Invitaron a Agustín Bernal para producir este disco. Claro. Entonces ellos hicieron este esfuerzo de decir, bueno, pues necesitamos Invertir. invertir y una escucha exterior, ¿no? Alguien que nos diga cómo va, o cómo puede ser mejor, etcétera. Pero sí, es que es complicado también porque Es muy complicado. Habría que entonces que poner atención en la figura del productor de jazz en Guadalajara. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? A mí me parece muy recomendable, pero también entiendo y Es un conozco proceso casos natural. de gente que tiene muy claro lo que va a hacer y llegan al estudio y graban y es una Sí, maravilla, y que ¿no? ellos son sus propios productores. Estamos Hay hablando mucha de gente jazz que trabaja en así. Guadalajara. épocas, siento yo. Porque yo creo que, por ejemplo, yo ahorita estaría como más lista y de hecho lo he hecho últimamente, para llegar con un amigo y decir, mira, mi pieza va así.
Sí, abrirte Pero esa tú, posibilidad. ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo escuchas, no? ¿Y qué aportarías? Y es como un poco ponerse en más riesgo, porque es como, chin, la composición, entonces, ¿sí es mía o va a ser de los dos? Y hay esta cuestión de ego que puede entrar, Que ¿no? puede entrar. ¿Quién firma, entonces? Vamos ¿No? a un corte, Pero- vamos a un corte y regresamos en unos minutos. Seguimos hablando de jazz, como ven, interminable, ¿no? El jazz también genera improvisación en su conversación. Estamos de regreso en la mesa en unos segundos. La mesa. La mesa. Tipo y forma de trabajo. Estamos de regreso en la mesa hablando del jazz en Guadalajara. Estábamos en el tema de los productores, ¿no? Y de las producciones. Y está por llegar nuestro luchador. ¿Verdad, está limpio? Esta es otra improvisación, mira, ¿no? Dígame usted, enmascarado. No, pues de- recordar, Alvarito, hombre, al principio, pero debe ser constante, las Siempre frecuencias. se me olvida. Acuérdate que Hay gente de radio aquí, por favor. esta mesa es muy yaceada, entonces improvisamos todo el tiempo y si se me olvida algo, usted me tiene que ayudar de alguna otra forma. No, Aquí está la partitura. Y sí, exactamente. Y si la gente ahorita nos está sintonizando a través del 96.3 de FM o el 630 de amplitud modulada, o está también a través de www.c7jalisco.com y dice, si estoy ahí y estoy viendo y escuchando otra cosa, no se preocupen, este programa Es grabado. Es grabado. Entonces, decirles pues que los programas de la mesa se transmiten todos los martes de 6 a 7 de la tarde por esta frecuencia. Y bueno, recordarles que los teléfonos son 3030-5307 para cuando sean en vivo. Y ya que ahorita que vi que estaban hablando sobre pues, los orígenes aquí en Guadalajara, a ver muchachos, les va este trompo a la uña. ¿Qué significa la palabra jazz? Tiene que Pues ver es algo que- con cachondeo, ¿no? Bueno, pues ahí nomás se las dejo. Supuestamente, lo que dicen por Es ahí que las nadie buenas y sabe las malas realmente. lenguas, es un término africano que significa jasm, con M al final, y que significa semen y esperma, y Ok. se puede traducir como el esfuerzo extenuante, Hasta pero máscaras placentero. se tuvo que poner para decir esas después de estar, palabras. exactamente, ahí viene la parte africana totalmente Ok. de raíz, así es que tengan buenos orgasmos. Ahí nos vemos. Ok, gracias. Ok. Gracias. Gracias. Eso no había escuchado eso. Sí, nueva Pues ya, palabra. ya sabemos qué significa ya. Si usted tiene otra definición, Ay, aunque este es que programa sea varias, grabado, hay varias. escríbanos. Muchas. Lo que sí es que tiene que ver con un asunto de latido, ¿no? Ya lo decía, de improvisar, de estar ahí expuesto al escenario y que sea el escenario el que te exija hacia dónde moverte, ¿no? Medeski decía que para él el jazz era la música que se hacía en el momento para el momento, pues. O sea, Sí. Sí. es irrepetible, Sí, ¿no? Es irrepetible. Incluso hay muchos músicos que de repente dicen, no grabes mi concierto, ¿no, porque esto Es es un momento irrepetible. único, es irrepetible, no va a ser igual si lo reproduces después, no hay gente muy clavada. Pero yo creo que esa es como la magia. Fíjate que yo tengo del jazz. mucho este problema, como que hay gente que siempre pues toma fotos, graba, etcétera, etcétera, y a mí se me va completamente porque me gusta la parte efímera de la música, música en sí. Claro. Y del jazz o de un concierto también. Bueno, obviamente si escucho un concierto grabado, pues me encanta. Pero yo nunca pienso en esto, no sé. Muy mal. Pues también hay No distintas formas. tienes de ningún hacer concierto jazz. grabado. No. Oigan, Yo tengo unos tuyos de Sherele, te los voy a mira. pasar. A que los tengas de archivo. las escuelas de música en Guadalajara están a la altura del suceso jazz. Estoy hablando, evidentemente, porque no podemos negar que tiene cierto margen importantísimo académico el jazz, ¿no? Ah, que sí es un sí, proceso sí, que, sí, eso sí. aunque no queramos y surja profundamente de ímpetus tremendamente fuera de las escuelas, sí en la escuela pasó algo con el jazz. ¿Están las escuelas de música a la altura del suceso en Guadalajara? ¿Lo han estado alguna vez? No, yo creo Platícame. que siempre han tenido como unos puntos muy débiles, pero siento que cada vez se preocupan más por tener maestros más preparados y también los mismos alumnos son más exigentes porque están expuestos a otras cosas, ¿no? Sí. Si en un momento no tenías ni idea, me acuerdo una vez vino un guitarrista, Marco Capelli, dio una pequeña clínica sobre improvisación, ¿no? Con alumnos, muchos de ellos de la escuela de música que tocaban guitarra clásica. En el momento que les dijo, a ver, yo toco a Bach, le dijo uno, ¿no? Y el chavo se puso a tocar y la pieza le salía divina. Y entonces Marco lo paró y le dijo, muy bien, ahora quiero que solo toques la melodía. Y ahora solo quiero que toques no sé qué. Y Y ahora fuera partitura. se desarmó. Y después él le explicó que en el jazz finalmente muchas cosas están pasando en el momento, ¿no? Y que te tenías que meter realmente como en desmenuzar la pieza, desentrañarla, ¿no? Y ese chavo salió de ahí motivadísimo y le dijo, pero es que aquí no hay taller de improvisación. ¿Y
búscate a 3 y júntense y ese es tu taller de improvisación, ¿no? Digo, se puede. Entonces yo siento que a medida que también los músicos tienen mayor exposición de lo que está sucediendo fuera. Y mayor exigencia escénica también. Por supuesto, también sube el nivel, o sea, es muy fácil convertirte en el baterista de tu cuadra, el guitarrista de la escena, ¿no? Pero de repente te llega alguien que dices, híjole, me da 20 vueltas, ¿yo qué voy a hacer? Porque el nivel, Antonio Sánchez lo decía, ¿no? El nivel se lo pone uno, no hay límite. Tú sabrás hasta dónde llegas. Y yo creo que en todos los géneros, cuando la música es en vivo, hay cierto nivel de jazz. O sea, nada es igual, o sea, hablo en el sentido de que siempre hay un mini margen de improvisación. Que tiene que ver que el sonido falla, que el monitor no sirve. ¿Me explico o no? Sí, claro. Sí. ¿No? Claro. Entonces, que esas exigencias de improvisación, sobre todo en países como el nuestro, en el que nunca nada funciona bien, pues de alguna manera te haces un espíritu de jazz, ¿no? De alguna forma, aunque las escuelas, bueno, vamos al tema. Sin embargo, ¿no? a mí me parece, a pesar de que, bueno, soy jazzista, etcétera, pero la improvisación no es jazz a mí. Sí, no es un género. La es una cosa improvisación aprendida. existe desde que estemos así haciendo ya en la Desde que somos cuna seres o ajá. Improvisamos cuando cambiamos la letra de una canción, improvisamos Cuando se te olvida la letra de una canción. ajá, Frecuentemente. y que sustituyes un acorde por otro, ya es improvisación y el concepto de improvisación era totalmente parte de la música barroca. Entonces estamos hablando de 3, 4 siglos atrás, entonces a mí a momentos me choca un poco cuando se pareciera que el jazz es el dueño de la improvisación. No, la improvisación la podemos hacer todos. La cosa es que el jazz ha definido su estilo con esto y con códigos muy específicos y que es lo que nos cuesta tanto aprender. Son códigos rítmicos, melódicos, de patrones melódicos, etcétera. Que han cambiado. Que que cambian, evolucionan, ¿no? etcétera. Entonces, Sí, amigo, como el slang, Sí, ¿no? sí, sí. Como el vocabulario. Sí, sí. Como la lengua, está Pero como la la lengua, improvisación es humana. Sí, sí, sí. Sí. Lo triste es cuando la música ha codificado todo para que ya no hubiera, que no haya improvisación. Yo creo que hay muchas escuelas al mismo tiempo y a muchos niveles. Yo creo que no hay una escuela con el nivel que tiene Berkeley o escuelas u otras universidades donde yo he ido a ver los departamentos de música fuera de México, pues no hay punto de comparación. No, yo creo que nos falta Nos muchísimo. falta claro. En ese sentido muchísimo nos faltan y años. esa es una realidad. Que es una tristeza, porque Pero- sí, los recursos académicos del jazz tienen una capacidad de permeabilizarse a otros géneros y a otras ramas de la música, como el arreglo, Sí. como la producción, que sí creo que nos limitamos a nosotros mismos en ese sentido, ¿no? Y qué no tengamos curioso, espacios, y qué curioso laboratorios, etcétera. también cómo de alguna manera nuestras propias estructuras sociales generan esta fuga de cerebros, no solo de ingenieros y de arquitectos y de gente capacitada en muchas áreas, Científicos. sino incluso también de los artistas buscando espacios, Sí, claro. como el caso de Antonio, ¿no? que es una linda persona que yo sé que el cuate pues, le batalla, ¿no? Porque le batalla como todos, Sí. pero de pronto el campo de trabajo para ese tipo de gente es muy cerrado, entonces tiene que buscar áreas allá afuera para desenvolverse No, bueno, mejor. es el baterista Pat Metheny y no tiene que buscar mucho más. Y, sí, pero es un nivel y cuesta mucho trabajo, Sí, es claro, una realidad. claro. Y en Guadalajara no tenemos eso, pero también ahí está la otra escuela, que es esa otra parte del jazz, que Es el escenario. es el escenario, que es la calle, Sí, sí, sí. que es la vida, Claro. que es el encuentro, el desencuentro, que es la agachada del empresario que no te paga la mísera cantidad para poder seguir haciendo lo que te apasiona y has amado y has escogido hacer por 30 años de tu vida. Eso también te forja y hay un código de información ahí también muy valioso, que la única manera, de alguna manera, de rescatar eso es vivir eso, es desvelarse, ¿no? Es llegar en la madrugada y es que llegue la lana Estudiar. o que no llegue la lana. estudiar, ¿no? sí. Enfrentarte al Y- instrumento todos los días de tu vida. Ese no perdona. Cuando yo empecé, el grupo era ciertamente muy cerrado y la misma ruda realidad de los que estaban te forjaba.
Sí, claro. Porque en aquel entonces no era tan fácil y accesible acercarte a gente que supiera, como muchos chavos que se acercan conmigo y digo, sí, ven, no, vamos a ver con yo. Antes no era así, antes era, no, si vas a echar la paloma, hazlo, y a la primera nota, si no funcionaba, se acababa la serie y el que sigue. Muchas gracias, si no te veía, ¿no? Aquí también era así. Aquí fue así, por mucho. ¿Sí? Sí, era ganarte la confianza de Humberto Rivera, de Manuel Cerda, de Carlos de la Torre, de Sí, Toño no Yáñez. deja de ser un gueto del gueto. ¿no? Sí, o sea, y grupos cerrados, Sí, claro. cerrados y duros. Sí, claro, sí. una vez que estás adentro, Claro. es un amor, Es una y hermandad. el sol, y es una hermandad, exactamente. hermandad, sí, claro. Pero tienes que pagar, me decía El Al derecho de Washington. piso. Sí, Al Washington decía, you gotta pay your dues. ¿Qué quiere decir exactamente eso? Tienes que pagar tus impuestos, tienes que pagar el derecho de piso. Sí. Y es una vida, es un código que va en la vida. Pero eso siempre ha existido, ¿no? Miles Siempre, persiguió a ¿no? Charlie Pues claro. Parker hasta que dijo, ok, toca. Y para que lo dejara tocar pasó un tiempo y como dices, se gana la Sí. confianza, ¿no? Sí, y eso, el código de esa información que viene en esas pláticas, en esas charlas, en esas sesiones de escuchar música, de tocar y hacerlo bien, o de tocar y no hacerlo bien, y de sentirte pleno, o de sentirte vacío, o no, la vida misma, pues la vida misma es una escuela, es una buena plataforma y oportunidad Totalmente. para alimentarnos. Yo creo que la academia siempre es importante, pero conozco un montón de gente que nunca pisó una escuela de La música verdad. y son maravillosos. Hendrix ni siquiera sabía leer. La escuela es lo de menos cuando no es también un espacio creativo. Y un espacio Claro. de encuentro y de reflexión y de narrativas, ¿no? Así es. Y yo creo que esa es una conciencia que tienen que tener Muy bien los que participamos en una escuela, en un proceso, en un proyecto. Y es una apuesta de ciudad también el pensar en la música popular. En nuestra ciudad, no solo el jazz, creo que estamos en un buen momento como ciudad, es un momento en el que no solo el jazz, sino otros géneros musicales están viviendo una efervescencia interesante. Como siempre, el programa nos queda muy corto. Esto fue La Mesa, un programa más de La Mesa, el tema del jazz en Guadalajara. Les prometo que haremos algunas más sobre el tema. Nos vemos próximo martes, misma hora, mismo canal. Gracias. Gracias. La Mesa. Diálogos con la comunidad artística. La Mesa.